Baisha pamba, eisha papina, coina, amayu, imagina. Ahora mi mañana venía en el programa entero, que vaya en se bajera vagina, ya, atorado, hermano, pues. Bueno, ahí no para permitir Vázquez, estaba coronel, abogado del departamento de Itapuy, vagina, y puta sombra de TV, y me llamo yo ni ve, que además allí con muy comba, epona y teja, vagina, ya, atorada, edición número 721, lomita. Y ahí me imagina Yandeguinú, Pastor Sergio David Diveina, Pepe en control de controles de la sala técnica, ellos, y Ojina, Ana Pepe Ñondivero, ya pete más pende a Pere, petín abrazo, rompe espalda, baixa, neike, la mitad, que ne, pena, ame ya, maeseina, edición 720 de Calgatora, segunda de Corintios, capítulo 12, ya muy purú, este día último día, jape, ya tu lunes, hasta el lunes, niño, ya llega macho, ya para todo Sergio Bateco, vaina, ¿por dónde va? Hoy coité, genio de caí. Oh, ya va todo Sergio. Y en el YouTube, nada, para todo Sergio, ya apoyo uno en la video, y está anga de esa, muy gina, y que tú jamás, ya ve, YouTube, ya llevo, ya topa con estudios, fuera, ya es ya hendu, ya pues acá, todo ya muy ya acá, hija Torah, allá no imagina si no estudio bíblico en guaraní, o estudio bíblico en guaraní, que hija Torah. Allá izquierdo, que ya en Hendú, a ver, ya topa paite la ñan de video y ñan de estudio, ¿cuál es tu nube, vale? Pecha veí, ni meina Facebook, Emilio Vázquez, pecha de muy pepe, a enviarse la de solicitud de AMIS, o es como ñan de Vila Anginú, a ver, ya izquierdo, imagina, a Facebook, pero me pega tú ellos, pone más cualquier video, y a ver, directo, vaya, como a ver, YouTube, te vemos. Pecha veí, a ver, radio WhatsApp, TV, ahí, atura. Hay una WhatsApp y no está. No, ya capaz ahí, para de punta a punta. Da 6 ya de cuadro, vemos un grupo de. Cada día toda vemos un grupo de. Para correr de audio. Ahí ocurre audio que es guaré, que es guaré de golpe de algunos, oye, comunicaje en Ducuri tal audio y más guaré. Ocurre, o ya por lo están si o no es YouTube hija o ya por YouTube audio a pesa. Así que ocurre esta que hay datos ahí no va a seguir, o recorrer ya por el tour por Paraguay. Qué bárbaro ya, y por allá tú, ya me Telegram de ahí, Telegram de na bebé ñane aguinú, Robadín, Alejo Robadín, ahí vamos a viva Telegram vive ahí. Ahí otro tapiza afuera ahí na aquí en este vaya poco te enviapo por pie tenemos a mí en enviapo. Bueno, hoy veramos a ver vamos a te compaginar lo mitad más 595985162 línea personal ya con línea rubidega tu niño mongueta bembula bene ñe ponando y cuera a pellurela estudio cuera na plena oración ayuno vigilia consejería orientación a las congregaciones de Oñepunú, Ajina, Ombo, Ego, sé que si hebrea, los pastores, no, pero ya por paistero, ya enviarme la evidencia, un libro esa evidencia de tal estudio en derecho y tal cosa, documentos, allá examina, y cotenero y potá. Bueno, hoy invité a 0985 162-975 línea personal, pero pipe educación, a ver, mi ofrenda a mí. Ahí te ida línea personal, ¿verdad? Ya te tiene más, allá de cobre educación, a venir ofrenda a mí, giro tío ahí. 0985-68-98-24. Uno de los dos con ajeno alguito, mi ya ahí te hoy. Bueno, Romita, Pechajina. Así es, amigo. Que capítulo 12, mañana, ya, Jadaina. Bueno, casi ya está en perspectiva las pilas, pues ya pura te digo, hasta ahí coño de Yeshamí, ya dejó capítulo 12, ya dejó y 21 versículos, 13 que ya dejó, para no te ya 13, capítulo 13 ya dejó 14 versículos, así es que es una mina, 21 más 14, entonces 5, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 versículos por ahí. Tenemos al tañan de esa opa, imaginar la ñan de segunda de Corintios, lo estamos en tu sema la tesalonicense.
Sí, pago que año de objetivo, pago año de compromiso que lo pero que se anota ya estudia Panaena. Si ya está en perspectiva y si ya hay algo o alguna pinceladita así. Tranquilo, no, ya Z Juveina, pase te iba a meter de Salonicense. Bueno, pues Z probablemente no está en un detalle, hay un baile de la página. Bueno, opa vende más segunda de Corintios ya preparáis no va. Para la jueves pendiente y que viene por amar ese sí, eso va a pasar en todos los grupos hermano querido, no solamente en el no, va a pasar en todos los grupos, pero hay que hagamos la inyección de esperanza para ya estudiar, no hay problema. Pues otro estudio y no solamente es tan ya toca, estaba ella aprende el grupo de estudio de sé que si habrá inyección de esperanza para monga kwa se ven a monde va equa puna y ande ya eres egua a muy te japoite ye poina solamente escritura ya después pérdida de tiempo ve hoy otra cosa más escritura hay escritura para ya está compañero toda la duda toda el cual sea ya de estudio cada día Hassan de la estudio audio y ya por pregunta y respuesta no ves era tener la material algunas cosas y UPB ya serví para ir a estudios de sexo y inyecciones especialmente mi estudiante ya capacitadas o más cansada en alguna congregación hoy pueda se ve algunas cosas y contener alguna revelación de la escritura para los pastores líderes heredas sin mirar la religión vea ustedes no me ñiñimon que está pueden malo está oña alineada o alinearla o corregirla o puedo corregirla y no puedo corregir más y ya hoy baite hoy güey no, o sea, de dónde pensaba y corregir en el sentido de la ñenda y coño pues lo corregir ahí de tu amiga ya listo como ella bueno 12:1 vio capítulo 12 verso 1 segunda de Corintios ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor otras preguntas antes de oír la Biblia 20 pero negativo en oír la en el celular o peare haremos con preguntas y no por lo menos voy acá sí, en las visiones y a las revelaciones del maestro del Mesías y Nabea sí Señor se refiere al Mesías o al Todopoderoso Reina Valera 1960-12-1 al Mesías hermano el contexto Ana ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del maestro ¿quién me reveló acá? ¿Por qué Pablo dice eso? Vengo por lo menos ya esa va a cubrir la conversión de Pablo a la fe en el Mesías. Oye, apareció, tuvo una visión, le habló al Mesías, bueno, y todas esas cosas. Estamos, dependemos de o puta ciego, 3 días, lo carube. Bueno, usted mi interín, probablemente, posiblemente, usted oye revelar su es tan bueno. De parte del Mesías. Y es combo eso en la fe nazarena en la fe en el Mesías. En la Torah o sea, las instrucciones maestro y la peor. Pero en cuanto a las cosas del Mesías, no lo vi. Acordate que Pablo, Shaul, Pea era uno de los que estaba asistiendo a la Yapión Garay y Tabes y de Esteban. Ni que vender esa él estaba en contra. Pero pedí con la bebé y misericordiosa y que para el padre allá lleva los Mesías y yo te dejo peña instrumento tañande y vale pues es donde traí la escritura pero todavía el Mesías deja oír una cosa o desechar algún libro ya explica para no eso ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Mesías o del maestro de Ina el maestro de Ina Wimber. Bueno,
nada gana uno con hacer alarde de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Mesías. Otra versión. Ahí está, el Mesías. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero que con palabras no lo sé, porque es importante. ¿Quién lo sabe? El Todopoderoso lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Bueno, hoy Guisebe te se jaque allí más lo mitad muy cojora usted siempre dijo que Pablo nunca habló de reinar en el cielo. ¿Dónde metemos este versículo 2 donde él mismo dice que hay arrebatados en el cielo, o que él mismo también fue allí llevado? Entonces, si el reinado no es en el cielo, ¿por qué Pablo habla de estas cosas? Jaque mate. A la pila ya. Pastor Sergio, ¿dónde jaque mate ahí? Mate y este le huevo veina. Qué va de la instancia. No perdonarse uno, no ya hice ni un gumije y hago ni la crenda, no de por a verlo ahorita. Se yo hoy, imagina. A ver ya jaque mate voy a por lo menos ya andáis por idea más escapatoria. Según cuaco se hackea, a ver. Ese es hermano o hermana. Bueno, GI que no aparece GI se sabe que Pablo, según Landerea Seina, hermano o hermana, según de Pablo GI que oye arrebata abuela y vágabe a que usted la oitajala reinado. Bueno, de vigoresa algún palabra muy Pablo GI fue arrebatado hasta el cielo y he visto a lo que estaban reinando o lo que ya estaban reinando, lo que estaban viviendo. GI pico aparece eso ahí. Además versión RB 1960. Aparece versión Reina Valera 1960. Y a ver, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ojo ese. Le patas esto, pata pico la Pablo. Yo he visto en el cielo a los hombres y mujeres que murieron creyendo en el Mesías, que están reinando, que ya están en el cielo gobernando. No dice eso, hermano. No ahorita vea hermano o hermana. Porque no estoy identificando ahora. Bueno, hoy te habla siempre hago bandera sepia, pero te mala interpretación, hermano. Va Pablo, sí, yo no niego. Oye, sí, habla de que existe el cielo. Si nunca el cielo no existiría, la tercera cielo no existiría. Que no existe para eso. En ningún momento yo dije eso. Lo que yo siempre dije es que Pablo no habla de una vida de resucitados que no sea el Mesías, aparte del Mesías, de persona o resucitada, pues, o reina, imagínala y vagan. Pablo no habló en ninguna parte, no habló de eso. Ahora, usted me dice que acá sí, se hackea, pero me hackeaste de balde porque no, si un dato paila, acá no, a dónde ir, estaban, y si guajendu palabra, ni se no entendía ahí. Él estaba confundido en ese caso, él no aclaró eso.
Si él no es el cuaéramo, si fue espiritualmente, si fue llevado en carne y cuerpo, no sé qué. O sea, él no es cuaí, es donde iri. Ahora, fui llevado en carne y cuerpo y me metieron en el cielo y ahí he visto a los oye, tapetín, contradicción porque Primera Tesalonicenses 4:13 al 17, y que o Manuel puede resucitar en un abrir y cerrar de ojos, y Primera de Corintios 15 y en adelante, 15, ¿sí? Ahí dice que nadie con carne que pueda descomponerse, con carne humana, con yandella de Coisagua, o heredata al reino o resucitada. ¿Y cómo él puede ya subirse en el cielo así, con ese cuerpo, y andar por ahí? Yo no entendí, yo no entendí lo de cuate. Estaba pasando lo que sí que se, ¿cómo te visión? ¿Cómo te haya arrebatado y me en espíritu o me en no entendéis? Pero lo que se hace, agendú. Pero las estas veces no entendéis, las agendú. Y que pero no entendéis la cosa. Una diferencia, pero para él esa área era un misterio ese vapor. Y ande que tú ya puedo pegar el misterio de Pablo ni que a él se le reveló. Nosotros estamos haciendo doctrina porque malinterpretamos. Nadie que allá dice Pablo que él estaba en el cielo, que allí hay vida, que esto que él no entendió mal lo que y que esa a la alma gobernando. Ven hermano. O sea, no, a nivel de ya poco atila ya mañana y versículo de ila ñande y potapo ñande acamen de mañandeja ñande ya popa ya falsifica para la película, el rollo. El resto del rollo de la película falsificado. Pablo de iriwa. El paitetas de topamos ahí. Probablemente Pablo habla de sí o de quién, porque según entendemos no existe otro quien ha sido llevado al cielo sino el Mesías, y probablemente no es del Mesías quien habla. No, hermano, el Mesías fue llevado, sabemos, eso es innegable, para eso no nega ahí. Pero esta es otra pregunta. Y es hermano, de él está hablando. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Son los cuales amanova, además ya va lo que sí que hace división. Son los cuales estado, pero lo que sí que hacen. Él dijo que vio o que escuchó cosas. Verso 4. Y que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre, ¿verdad? Ni inclusive de ir seco a Jesús. Jesús gocé la alma fuera, Jesús gocé la... Él no habló nada de quién está ahí, no habló de almas que murieron antes que él y que están en el cielo. Eso es mala interpretación. No dice eso, él habló a Hendúe. Y Jehová, porque hablaba en segunda persona, para no exaltarse, por no ir por la yo, para no expresar egocentrismo. Pues él está hablando de gloriarse, pero no lleguese de 6 en la gloria, no llevo tu 66. Entonces, conozco a una persona, ¿cuál es este tipo de ahí? Y es por él está diciendo, por él mismo. Pero claramente, el versículo 4, ahí ya dice todo lo que tiene que decir. No, hermano, tampoco dice eso. Probablemente el apóstol Pablo se refiere a que ha escuchado lenguas angelicales. No, pero iría a no está hablando de eso, hermano. O expresiones en lenguas celestiales. Pero si es así, hermano, Yesami, los hindúes en lenguas celestiales, en lenguas celestiales, especificarse, porque una vez de ya estudiar ya lenguas angelicales, y el trasfondo histórico dice que los que adoraban a otros dioses escuchaban supuestamente el idioma de esos dioses allá. Ellos acostumbraban a llamar, porque ñandele con la o hazaña de la
griego o español, pero os hazañan de la lengua angelical o de ángelo. Pero si vamos en el trasfondo es Yeshamí Elohines, mensajeros, dioses. Entonces los paganos supuestamente y que cuál es culto ya o raiteío a ver y no y que en trance o en trance, pero acuérdate para allá leer acuérdate documento se mandó y acuérdate que hombre miti líquido y orecuábete hierbas te orecuati sustancia alucinógeno, o sea uy vete y droga y o yo soy vitiña no orecuati droga y hombre uy pero yo pongo que ora la idioma no sé a quién cómo se llama su dios no me acuerdo más droga hijo o esa cacho de fuera cosa y acá me o en duda fuera voces y voces voces de los dioses voces angelicales y hay fuera pero pero andemos lo ya puedo jugar ¿entendés? Es una de la parte que habíamos añadido que estudiamos Bible. Entonces aquí tampoco Pablo no está hablando de esa lengua, ¿verdad? O ese lenguaje, bueno, de ese celestial, o sea, no sé a qué te referís. Porque si es don de lengua, y que si se habló en don de lengua o en idiomas, allí en el cielo, él es un tendeta curi porque es orecola don de lengua, él mismo hablaba en muchas lenguas. Pues ahí en ese momento, ahí te va a versículo, pero él mismo, él dijo que él tenía ese don, todos sabemos eso. Inclusive en el contenido están de versículos, ya comprobamos que Pablo hablaba más que los otros en lengua. 14 me decía Corintios, el primera Corintios. Así que probablemente tampoco se refiere a eso, hermano. Es mañana por hablan de texto, ya de que analizar Reina Valera. Yo te voy a mirar por ver si dice lo mismo, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Inefables dice, no, ni catuya y explicar, ni catuya, no sé, no, incomprensible. O sea, él escuchó, Ojendula, pues, su hermano querido, ni catuya explicar, ni catuya, no entendéis, esta la etande. Y si era don de lengua, o sea, si era lengua que se hablaba allí, él iba a entender porque él tenía ese don. Y ahí como me decís, lengua celestial, pues ya no hay cuadro, ahí ya yo no me meto en esas cosas, porque ya de ya lo bíblico. Si no me explican y no me dan un versículo de eso, pues mira, tú hice ahí allí pues tenía un padre. Una vecina que lo arrebataron al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no se le permite expresar. Mi pecha. No se le permite expresar. El tuyo expresar no se le permite. Puede entenderse también este término de otra manera, de otra forma, que sería que probablemente, porque Pablo que probablemente Pablo escuchó ahí misterio que solamente él le servía a él, pero que no podía enseñar a otros, a lo mejor era un pea nañimino preparado y catuñan de fuerza y lo mismo. Pudo haber ocurrido, son especulaciones, porque Pablo no se encontró ni una carta donde dijo, ¿saben qué? Si uno se haya arrebatado un haré en espíritu, vamos a tener el tercer cielo, en duda que tal cosa, pedaco doctrina, tal cosa. No dijo, no hay, no existe. Entonces Yandella pudo haber sido, puede ser, quizás, un acuerdo aquí, pues tenía historiador conocido. Contundencia, prueba. ¿De qué es lo que él no habló más? Y que tú a lo mejor ustedes es un doctrina, espera, es un hindú, ahí está, a lo mejor. Pero aún así, hermano querido, son especulaciones, ya calculáis porque no tenemos. ¿Qué fue lo que escuchó Pablo? Una interpretación, escuchó cosas que no comprendió, no pudo entender. Otra interpretación, y ese es según la VIN, que pudo haber escuchado, pero que no se le permitió hablar de eso. Que tú vaya. Entonces, ya no hemos pensado, eres papá Yahweh,
va eres papá todopoderoso o me amo permitir con o hendú algo va con la supeta de allá va viñan de una ya y derecho va ya no hemos pensado y la misma pero son especulativos man. Son especulativos. Bueno 4 de mañana ya ya le di 12.1 explicación, otra nota ya adecuada. De nada sirve engrandecerse en las cosas espirituales, pero sí debe hacerse recurriré a las visiones y revelaciones de parte del Mesías. 12.1. Sí, es una transliteración, ¿verdad? De nada sirve engrandecerse en las cosas espirituales. Pero sí debe hacerse recurrir a las visiones y revelaciones de parte del Mesías. Bueno, sí, ahí concuerda lo que el Mesías le ha enseñado, él habló de eso, pero lo que él no habló, yo me refiero. Ya luego ya después lo que probablemente el Mesías le reveló que son la doctrina, pero lo que a ellos va a ser duda muy vaga, ¿verdad? Tengo que cuidado, ¿verdad? Tengo que ver con la semesco, la prueba, la versículo en la topa y se va a aprender a muy, a lo mejor la escuela nada pillaina, pero pillamos pero cama de seguro. La leyenda de a lo mejor pudo haber sido entre ahí, que escuchó la voz celestial o que en o batió otro que escuchó la ojendula en lengua, pero la lengua oye igual que son muchos idiomas y que Pablo quizás él tenía el don de interpretar, entonces no y es igual, es un misterio para mí de cuál se pega cuando y él está en un caso ahí la bueno, bueno, 12.2. En este versículo Pablo habla de sí mismo, él mismo. Bueno, allá es Hanay Mandu, ahí la esa, para la esa, pues agentuje, indeja. No es ahí, ella no dice que vio. Ahora, él escuchó. En este versículo Pablo habla de sí mismo, refiriéndose a su experiencia con el Mesías en el día de su conversión, narrado en Hechos capítulo 9:1-9. Pero verso 2. Conozco a un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él habla de sí mismo. En tiempo de su conversión habrá sucedido en esos 3 días de ayuno que Pablo ahí fue cosas sorprendentes. Es mi primer amor, menos Yihuya. ¿Quién tiene recuerdo del primer amor de cosas sobrenaturales? Todos tenemos testimonio, le escuchamos, ya hindú está, yo también escuché. Ese van a predicar, ¿no? Porque si yo no escuchaba, no sé si iba a estar vivo. Vamos a ver ese testimonio. 30 yurus juntos ya se yurus vemos isla güey pues hindú la escuché también vos pero se entender la hindú porque eso fue aquí en la tierra, pero Pablo fue arrebatado, fue llevado en espíritu, tiene que ser en espíritu, esa es mi opinión, porque nadie puede ser llevado en carne y hueso, aún el Mesías tuvo que resucitar batalla. Pero hindú pues para algunos no entendéis, diga tú y explicar. Otros hermanas, según otras interpretaciones, hindú, pero oye prohibí subir la como un y estos son según las versiones de las escrituras. Ahora ya interpretado voy ya y pocuta más. Cada uno ya tiene opiniones. Bueno, pero se puede interpretar con Nintendo y está Pepi y otro versículo que contradecirte y la interpretación de otros versículos. En este versículo Pablo habla de sí mismo, refiriéndose a su experiencia con el Mesías en el día de su conversión, narrado en Hechos capítulo 9, verso 1-9. Estuvo 3 días, en ayuno completo y oración. Allí pudo haber experimentado algunas visiones y revelaciones,
más después de su encuentro con el Mesías de Hechos 9:3-6, como también puede que se refiera a su otra experiencia de éxtasis o visión narrado, hay otra en Hechos 22:17-21, ya no paga, ya no hace tiempo, va a ser atopado y de la anota. Estos son mis estudios, hermano, lo que yo estoy leyendo acá. A recomendarme de mí por algo antes sea muy grave. Cuando entró a orar en el templo, pudo haber sucedido también eso. Conjetura, porque es un tiempo, pero lo que sí, a Jesús, a contivisión, a orar, a sentir, a meterse en el cielo. Yo analicé, miré, busqué y no hay versiones donde diga he visto. Así que yo no merece Pablo y Hanaya reinamos, pero APG y Pablo oye a y no lo oye a donde iría a esa fulano, sultano o esta gente o reina. A Jesús no entendéis la endura, si no oye prohibirse vi la endura cuerpo no es. Uno luego. Y vamos a sacar la conclusión de qué habrá pasado ahí. ¿Cuál es más razonable? 12, 3, 4. Bueno, ya, 4, versículo 4, ya putada. Si Pablo estuvo en el cielo, pudo verle al Todopoderoso. Ahora tú, no sé. Pregunta ahí, si Pablo estuvo en el cielo, pudo verle al Todopoderoso, ese hermano querido, hermano. Ni, él no dijo que le he visto ahí al Mesías, ni al Todopoderoso, ni a los arcángeles, ni nada. Él no dijo eso. Ni a los que resucitaron. No. A Jesús, ese hermano. A Jesús, dice. A Jesús. Mira ahí tu versículo. Digo, en varias versiones. Reina Valera, no sé. En todas las versiones aparece. Tal vez mía, en medio latinoamericana, a ver, y fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras que no son para el oído y que nadie sabría expresar en ella. ¿Ven? Oyó. En ninguna versión papá no dice el que vio. Esa pido cañín de papel detalle. Una cosa es oír, la otra cosa es ver. La palabra dice, Pablo dice agendú, oyó. De ir vio o vi. A esa, no habla de eso, ya descartada. A Pablo en una parte, Timoteo 6:16, y más ve tiene inaja o sal todopoderoso el mismo dijo así, que nadie le ha visto jamás, ni le puede ver, y el todopoderoso. El Mesías es otra cosa. El Mesías es el Mesías, el Hijo. A él sí todo el mundo le vio. Pero al Todopoderoso, al Padre, al Papá del Mesías, al Creador del Mesías, nadie le ha visto jamás. Nadie. A Pablo es. A Pablo no es. Entonces, la hereta no, ojo la cielo veja se sañan de yara veja, oye monguetaña, porque famoso, y algunos yupía huyela y vara veja oye eñan de yara ni. Y señan de yara jate dejó que jaere que esa hombre ula hay por mucho en esa guava la ñan de yara indela y barba paña cango moti esa tico mimbila jo. Pero Pablo iba ese vio Pablo y más no le ha visto ni le puede ver. Quizá esas visiones son, hermano querido, un juego mental. Ñan de anhelo y tereija y tereía a veces ñan de emoción ñan de joder. No, al Padre nadie lo ha visto jamás. O sea, a ver, tiene versículos muy contundentes. Entonces, el que me ve a mí, ve a mi Padre. El Mesías es ahí. No. Sí, el que me ve a mí, en no. Lo que el Mesías estaba diciendo allí en Juan, de ya estudia para la CS de esa ágina o esa el reflejo, la voluntad del Padre, allá por ágina.
Vine a obedecer al Padre, imitadores del Padre. Ve Juan 5, no recuerdo bien, Juan 5:19 en adelante por ahí, que él era imitador del Padre. El Hijo es imitador. Oja angala ituar. La itua proyectada como duara peja o realiza. Por eso es que él era el representante del Padre. El que le veía un representante de un rey es como si fuera que le veía al propio rey. La rey Emboicio con su autoridad, con su sello. El Mesías vino con el sello del Padre, con el poder del Padre, que es el Espíritu Santo también. Es como si fuera el mismo, pero no es. Claro, y a ver, 1 Timoteo 6:6, Pablo, ¿no? Así que debemos subió y ¿por qué no dice? Vaya y le pregunta si Pablo estuvo en el cielo, pudo verle al Todopoderoso. No, uno, esto está refutado porque él de ir a Jesha y a Hendú, ¿no? Porque Pablo dice y nadie le ha visto ni puede verle. Por ahí ese si le pudo ver al Mesías, otra cosa tal en la conversación, pues al Mesías muchos le vieron. Pero donde pregunta muy referido al Padre. A mí está en otro versículo, un refutado, para que probablemente la oye arrebatado, o la ibaga, pero de sala, ñande yara, oye mongueta, ñande yara, extendió y a ver, 1 Timoteo 6:16, bella, ulema. Eso 33:20, ñande rueteo, dije, y ni pete, y por andica tu mo, ahí, oye, sala, jova, hoy jove lleg. Manira, eso 33:20, leemi. Es decir que todo se ajustó a este texto de Éxodo. Nadie puede ver el rostro ni en visión porque morirá. Nadie le ha visto ni le puede ver. Entonces, diga, estoy ya contra ese hermano. Aguacete y un día, ya hay jueteí un año de sueño, ya hay jueteí la, ya ahora ya esa CTI la al Todopoderoso, oye presenta, oye presenta ñande mente, ve. Pero la Escritura dice, no. De Catui y por hacer esa de ninguna forma para seguir vivo. Ahora, ¿cuándo se le va a ver al Padre? Había otra pregunta. Muy bien. ¿Cuándo se le va a ver? Verdaderamente, ¿cuándo va a ser el tiempo que se le va a ver al Padre? Nave. Probablemente, hermano querido, va a ser, según Pablo llegue y ñande, vaya a estudiar, o sea, a lo mejor nene en Duicuri, pero para ya ñamón un 1 Corintios 15, ya estudiaba más o menos del 23 al 28, que el Mesías o majeo de la tiempo de o pavo de la periodo milenial, el Mesías entregata al reino al Padre, porque el Padre curio sujeta para el Mesías por la uña, pero el Padre no es sujeta y supere. A Pepe otro versículo que el Padre no es el Mesías. Bueno, pero y ahí el Mesías entregata el reino al Padre y el Padre va a hacer todo en todo. O sea, posiblemente que después del periodo milenial, ya exata al Todopoderoso, después del periodo milenial, o pariela periodo milenial. El Padre va a descender, como dice ahí en Apocalipsis, desciende para el juicio final, después del periodo milenial, el juicio final. ¿Sí? Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Bueno, entonces, y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. El tabernáculo de Yahweh, el tabernáculo del Todopoderoso. ¿Dónde? Aquí el tabernáculo del Todopoderoso con los hombres y Él morará con ellos. ¿Y dónde eso? Porque desciende en la tierra. Pero hubiera la teoría de que Pablo y que ya reina tajala así lo diciendo que el Todopoderoso utajina haría ñande ya hasta la y a ver ya yo hasta buen día pues ahí con lo que o sea que el Padre viene en la tierra, establece su trono en la tierra, y todos los salvos después del periodo milenial, todos los purificados, los santificados que va a sobrevivir se van a quedar después del periodo milenial, que seremos miles de millares. Bueno, vamos a contemplar al Padre. Vaya, pues.
Pero antes de eso, no ya después, se nos topa y referencia bíblica la que lleva esa taja con el Padre. Pero sí, después del periodo milenial, después de que el Mesías entregara al reino del Padre a Ujaed para el juicio final de Apocalipsis. Pero sí, es otra cosa. Bueno, oye, a responder conmigo. Y esa a mí, en Google dio una pregunta, no hay tema. Pues yo llamo a Guajilla, voy vendiendo en envía poco estudiar Aragua, y yo te pata el lunes y era muy shalom, bendiciones, hasta el lunes, niño.